¿Cómo ves? Va a estar complicado para él, ¿no? Para García Luna, dices tú. Así es. Sí, digo, tiene mucho que ver porque, imagínate, estaríamos frente a alguien que, pues, sabe los 2 lados de la moneda, ¿no? O sea, es decir, fue muy polémico, acuérdate todo lo que vivimos en torno a la cadena perpetua que se dictó al Chapo Guzmán, y uno de los mexicanos que, bueno, de los periodistas mexicanos que estuvo ahí dándole, el seguimiento a todo el juicio fue precisamente Jesús Esquivel, nuestro colaborador, para que nos expliques, Jesús, qué significa que el mismo juez que dictó cadena perpetua al Chapo Guzmán llevará el caso de García Luna. ¿Quién es el juez y lo que simboliza todo esto? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Bueno, pues hay que ser concretos en esto. Se trata de un caso en el cual el Departamento de Justicia le está pidiendo al juez Brian Cogan que se haga cargo del caso de García Luna en caso de que se dé el juicio. Valga la redundancia, pero eso no significa que tenga algo que ver con la sentencia, porque no es el juez el que determina la culpabilidad o la inocencia del acusado, sino es un jurado calificador. Se le está pasando el caso al juez porque tiene la experiencia de haber dirigido el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, así de sencillo. ¿Qué viene siendo quién? Brian Cogan, ¿es? M. Cogan. Brian Cogan, sí. Para los casos, ambos casos, vaya, están relacionados, pues, ¿no? Finalmente. Lo hablamos hace un par de días, de ahí se deriva alguna de las acusaciones en contra de Genaro García Luna, por los testimonios que dieron algunos de los testigos que se presentaron para incriminar a Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Este es un asunto más burocrático, no especulemos, es un tema burocrático. El oficio del Departamento de Justicia, Brian Cogan, justamente le dice que por su experiencia en haber dirigido el juicio contra el Chapo Guzmán Loera, le piden que asuma este nuevo caso. Pero reitero, no nos perdamos, no es el juez quien determina la culpabilidad o la inocencia del acusado, sino un jurado. Y que todavía no, digo, ¿cuándo está citado a declarar? No. Estamos hablando cosas muy grandes. Primero se tiene que presentar el próximo martes para el tema de su detención. Es posible que ahí se declare culpable o inocente, no lo sabemos. De no hacerlo, tiene que ser transferido a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York y ahí tiene que presentarse ante el juez que va a presidir el caso. Podría en esa situación declararse culpable o inocente. Se tienen que llevar a cabo audiencias previas al juicio, para el intercambio de argumentos entre la defensa y la fiscalía. Se tiene que elegir al jurado calificador, lo cual es un proceso largo. Y una vez que esté terminado todo eso, iniciaría el juicio. Estamos hablando posiblemente hasta incluso más de un año. Imagínate, es muchísimo tiempo. Entonces esto apenas no sabemos. Es que así es el tema judicial en los Estados Unidos, Luis Alberto. No, totalmente, por eso, aclarando de que esto es un proceso que va a tardar y que apenas el próximo martes vamos a saber si en realidad, es decir, la dimensión o los alcances, pues, de todo esto que estamos viendo, Jesús, a eso me refiero. No, el martes es nada más el tema del arresto. No es que vaya a hablar o lo vayan a acusar, no pueden hablar del asunto hasta que no se den las audiencias previas al juicio. Y esto sí es que hay juicio, ojo, ¿qué tal si se declara culpable? Ahí no habrá juicio. ¿Cómo, Priscila? Jesús, buenos días. ¿Cuáles son los cargos que se le imputan a Genaro García Luna específicamente? Son 4. Uno, de haber mentido en su declaración cuando solicitó la ciudadanía en 2018, no haber dicho que tenía relación con el cártel de Sinaloa, y 3, por conspiración de tráfico de cocaína a los Estados Unidos. Bien, ¿el caso ya sigue discutiéndose o ya no, o Jesús es más acá? No. Lo que te decía, el ruido lo hacemos en México. Aquí en Estados Unidos, imagínate, mucha gente ni siquiera sabe quién es Genaro García Luna. Los medios de comunicación publicaron solamente la noticia el día 11 porque se dio a conocer. Te preguntaría, si estuviéramos nosotros en México haciéndole un juicio político a un presidente y saliera un asunto así, ¿cuál crees que sería la prioridad de los medios?
Sí, sí, totalmente entiendo, pero finalmente, como aquí el tema sigue vigente, a lo mejor digo, haciendo un paralelismo con allá, No, no, pues, no. ¿no? En Estados Unidos no, 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 no. No. Hay que ser directos. ¿Quién conoce a Genaro García Luna? Pues no. Además fue ex hace ya bastante tiempo. Han pasado muchos años y aunque tenga resonancia política en México, no. Incluso, aunque creará morbo, sin duda no habrá tantos medios estadounidenses como cubrieron a Joaquín El Chapo Guzmán Loera, por tratarse de una figura mediática, por tratarse de un narcotraficante de quien se han hecho series, películas, en fin. No, me parece que en estos casos se está sobredimensionando la situación. Reitero, ¿qué tal si Genaro García Luna se declara culpable? No hay ni juicio. Muy bien, pues vamos a esperar al martes y ya te consultaremos. Te agradezco mucho, Jesús, y estamos Claro en que sí. contacto. Reitero, el martes en la Corte del Distrito Norte en Dallas, Texas, es para establecer los mecanismos de su arresto. Ahí no se va a llevar a cabo el juicio porque está acusado en una corte en Nueva York y los procedimientos judiciales en Estados Unidos se tienen que respetar. Claro. Por eso, el Departamento de Justicia emitió varios oficios aclarando la situación. Se está presentando en la Corte del Distrito Norte en Dallas porque fue detenido en esa ciudad. Es simplemente eso. Incluso los documentos dicen que tardará semanas en ser trasladado a A Nueva Nueva York. York. Y además, no sabemos qué puede ocurrir el martes. ¿Qué tal si se declara, soy culpable de lo que me acusan? Se acabó el asunto. Va a prisión. ¿Dónde estaría permaneciendo él en prisión? Ah, no, Si se queda no, culpable o no, eso o qué sigue. o sea, si se declara culpable, eso dependerá del sistema penitenciario de los Estados Unidos. O sea, si se declara culpable, un juez tiene que abordar la situación, se tienen que definir cuáles son los arreglos, bajo qué circunstancias. Recuerda que la sentencia mínima que se le está eh, señalando por las acusaciones que tiene es de 10 años de cárcel y una máxima de cadena perpetua, pero hay demasiadas prisiones federales en Estados Unidos. No estamos hablando de un criminal como el Chapo Guzmán, como el Luna Bomber, como Juan García Abrego, como otros que están, o Ciel Cárdenas Guillén, que están en Lawrence, Colorado. Hay demasiados, miles y miles de criminales sentenciados a cadena perpetua en prisiones de diferentes estados que tienen la jurisdicción federal. Eso no te podría decir, ni me atrevería a decir. Lo que sí te puedo garantizar que no se iría a Florence, Colorado. Muy bien. Te agradezco mucho, Jesús, y estamos en contacto. Muchas gracias. Claro que sí. Buenos días. Buenos días. Jesús Esquivel desde Washington, nuestro colaborador, explicándonos esta situación, porque es una situación técnica exactamente, ¿no? Que llevaría tiempo. Si se declara culpable, entonces adiós, pero si se declara inocente, el juicio estaría, imagínate todo lo que pudiéramos ver ahí, lo que pudiera cantar, ¿no? O no cantar, o resistir, o aún así, si declarándose culpable. Yo creo que esta historia apenas empieza. Priscila, ¿ibas a decir algo? Así es, sin duda las leyes en Estados Unidos operan de manera muy distinta y yo considero que en ocasiones tendemos a pensar que los procesos caminan como caminarían aquí en el país. Sin embargo, señala Jesús Esquivel que esto pudiera prolongarse al menos un año para empezar, ¿no? Bueno, veremos. Bueno, vamos a hacer un corte y vuelvo con más información. La visita de López Obrador, ¿qué dijo aquí?